Bueno, pues vamos con la segunda lección de este trimestre. Vamos a leer el texto para memorizar. La lección se titula Discipular mediante metáforas. Para memorizar dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En esta lección creo que todos nos hemos quedado bastante maravillados como Jesús intenta explicar a todo tipo de persona, a toda gente, el concepto del reino de Dios, lo que significa. Estas son las cosas del directo. Lo que significa, cuál es nuestro papel respecto a Él, cómo nos debemos sentir respecto al reino de Dios y cómo Él se presentaba a sí mismo como el Hijo de Dios a través de ideas sencillas que básicamente eran aplicar lo que pasaba alrededor de aquella gente. O sea, ellos vivían en un mundo agrícola, básicamente, en los que dependían constantemente del tiempo atmosférico, de cuándo llovía, cuándo no llovía, estaban muy pendientes, y entonces eso hacía que supieran cuándo tocaba recoger, cuándo tocaba segar, y todo eso, viendo también la naturaleza, los árboles, etcétera, hacía que la gente entendiera el mensaje de una manera más práctica. En cierto modo, en esta manera de explicar, no sé si os dais cuenta vosotros que muchas veces cuando estás explicándole algo a alguien, a algún compañero o a alguien que no conoce la palabra y le explicas algo, tienes tendencia a hacer una analogía con algo que te pasa a tu alrededor. No sé si os ha pasado a vosotros. Que estás explicando alguna cosa y para que él lo pueda entender o ves que quizás no acabe de coger el sentido, le haces un ejemplo de cosas que él puede ver, incluso de su mundo, ¿no? Cotidianas. Entonces, quiero un poco exponer que, sin querer, nosotros ya estamos haciendo algo parecido. Ahora recuerdo, por ejemplo, el último día que tuve escuela sabática, que estuvimos hablando de que la importancia de asimilar que el pecado es grave se entendía por la gran importancia de la solución, por la magnitud de la solución que se dio, que fue la muerte del mismo Hijo de Dios, ¿no? Que decíamos que si alguien ves por ahí con una tirita, no sé si recordáis, yo recuerdo mucho porque me salió así y digo, mira, estuvo bien. Si veis a alguien con una tirita, creéis que tiene un mal pequeño, ¿no? Pero que si veis a alguien con un yeso y dices, ostras, aquel se ha roto un brazo, ¿no? Pues es una analogía que puede ser tonta, pero que rápidamente te da la idea de ¡pum! ¿No? Y no sé si en los tiempos una escayola no creo que la tuvieran muy clara. En cambio ahora le dices a un niño de 15 años, o un niño no, un chaval de 15 años, o le dices, oye, mira, que cuando la siega, la siembra y cuando... ¿Cómo? ¿Cuándo tiene que venir la lluvia fuerte? ¿Cuándo hay que recoger? Yo abro la nevera y ahí tengo manzanas y tengo de todo, ¿no? O sea, es un poco adecuar el mensaje con los tiempos. Con la vida. Exacto. Claro, Jesús utilizaba las simbologías de los campos porque ellos eran agricultores y lo entendían perfectamente, pero claro, ya a la gente de la ciudad, si le hablas de estas cosas, se quedarán, bueno, ¿qué quieres decir, no? Y fíjate, como tú lo que has dicho, símbolos. Los símbolos, para que la gente los asumiera, los buscara, los entendiera, pero fijaros que son símbolos y parábolas que aunque pase el tiempo, todas las edades, todos los tiempos, lo pueden entender. Porque están asociados a la naturaleza. Están asociados a la naturaleza. La naturaleza es la que es, y ahí está. Hay unas estaciones que pasan durante cada año. Y hoy aún se siembra, aún se cosecha, claro, porque si no, no tendríamos pan ni tendríamos nada. Claro. O sea que Esto ha sido toda la eso vida. está siempre, ¿no? Incluso las parábolas de reyes y criados, que ahora quizás nos queda como muy en la Edad Media, ¿no? Pero que ahí está muy instaurado el hecho de que hubiera un rey o un amo con criados, ¿no? Sí.
Bueno, no hace mucho era así también. Aquí había un propietario, ¿no?, de la finca, y tenía pues los masovés y tenía los operarios que le trabajaban los campos. Sí, sí, Vale, sí. eran esclavos, ellos tenían su salario, Ujú. pero bueno, sigue esa tradición, ¿no? Y bueno, evidentemente, si empezamos a pensar en todas las parábolas y similitudes y asociaciones de cosas divinas a cosas terrenales, para que nuestras mentes limitadas lo puedan entender, es innumerable. Yo el que tengo más presente, evidentemente, es el del ciprés, ¿no? Por toda la temática. Pero es que, claro, él se va diciendo, yo soy el ciprés, yo soy la raíz, como vimos en una de las analogías esta semana. Yo soy la raíz. ¿Recordáis lo que decíamos de ser radical? ¿Eh? Sí. Pues si tú eres radical, estás ciñido a la raíz. Y si yo soy, la raíz es Cristo, pues ahí está, ¿no? Es muy interesante también esa analogía. O el Evangelio como la semilla, ¿no? Una semilla que cae en buena tierra o no cae en buena tierra, en función de en dónde cae, pues esa semilla germina, ¿no? El alfa, la omega, también dice, ¿no? El principio y el fin. El principio y el fin. O sea, hay, bueno, innumerables. Y no solo él, sino también Pablo y Santiago y todos los que nos enseñan que todos los apóstoles y los seguidores de Cristo, para referirse, para hablar al pueblo, utilizaban cosas de la realidad de aquella gente. Por lo tanto, conclusión, ¿qué estaba intentando hacer Jesús o qué intentamos hacer nosotros o los apóstoles para llegar a la gente de tu tiempo? Pues coger el mensaje, la raíz, la base, y ¿qué? Asociarle ¿qué? Toda la verdad que presente. Le asociamos la verdad presente y luego lo presentamos. Porque de otro modo no se puede presentar. Es una verdad a medias, en el sentido de que no llega, no se presenta a Cristo. Hay un texto que lo tengo cogido en la charla que hice en la conferencia de la verdad presente, creo que es en esa. Un texto muy interesante, una cita de Elena White, que dice que no se está presentando la verdad en Cristo, no se presenta a Cristo, si con Él no se van presentando las realidades de ese tiempo. O sea, imagínate, es muy grave, ¿eh? O sea, viene a decir algo así, no recuerdo exactamente la cita, ¿vale? Pero viene a decir que si tú presentas solo a Cristo, pero no presentas lo que envuelve la verdad presente, junto con el mensaje de Cristo, no estás presentando a Cristo en sí mismo. Sí. Es como si presentaras la mitad de la cruz. Solo. Entonces, eso nos hace pensar muy bien o muy fuerte en cómo necesitamos estar preparados con lo que pasa a nuestro alrededor, entender lo que pasa a nuestro alrededor, para adjuntarlo al mensaje de la raíz y presentarlo junto, porque está unido. Asociarlo, sí, sí. ¿Y eso en resumen qué es? ¿Qué palabra resume todo esto? Profecía. Profecía. ¿Qué más actual que identificar el punto profético en el que vivimos, adjuntarlo a la imagen de Cristo, a lo que es Cristo en sí, al sacrificio, y presentarlo? Si no, no es, no se entiende, no llega, ¿vale? Y eso él lo hizo magistralmente, de manera constante, diciendo parábola tras parábola, porque decía que si no, la gente no entendía. Especialmente esto lo hizo en el camino a Emaús. Bueno, ya vimos la semana, bueno, hace 2 semanas, el camino a Emaús, como 11 kilómetros antes de llegar a ese camino, que decíamos que podía significar, pues como era manantial caliente, pues estaba muy ligado podía estar muy ligado a ese río de fuego, o a Eridanos, como vimos en las puertas dimensionales. Ese camino que debe de recorrer el cristiano, debe estar basado en reconocer unos símbolos que ya están expuestos en el Antiguo Testamento y que nos van a dar la clave
para el tiempo del fin. Y eso no deja de ser también una metáfora, una parábola. Cuando en Apocalipsis te describen caballos y te describen cuernos y te describen mares y remolinos y vientos y torbellinos y todo eso es una simbología. No deja de ser una explicación de algo que tú conoces para explicarte cosas que quizás explicado de una manera muy concreta solo entendería una parte de una gente que vivió en el siglo I y que nosotros no lo entenderíamos nunca. En cambio, diciendo torbellino, lo entiende el del siglo I y lo entiende el del siglo XXI. Es la manera, es como un lenguaje universal. Hablando de esto concretamente, me gustaría que leyéramos Mateo 7, 24 al 27, porque, y si alguien tiene el micro cerca y lo quiere leer, lo puede hacer. Vamos a analizar una palabra que sale en este texto para que veamos lo rico que puede llegar a ser una simbología, ¿vale? Y cómo quizás vemos muchas cosas, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos muestra muchas cosas, pero me da la sensación, y usted está hablando con Víctor también, de que hay una gran cantidad de simbología oculta en las raíces de los nombres hebreos, griegos, etcétera, que no abarcamos, incluso a nivel fonético. Recordemos que el verbo fue el que creó al mundo, y el verbo era Dios, ¿recordáis? El verbo es la palabra. Dios dijo, y hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Lo dijo por la boca. Ese es el poder de la palabra. Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, ¿qué tenemos? Esa lengua, ¿no? Que también hemos visto en alguna de las parábolas de esta semana, lengua de fuego, que puede quemar, que puede arruinar la vida de alguien, y a la vez la puede ensalzar y llevarla hasta el cielo. Por lo tanto, leamos Mateo 7:24 y luego analizamos un poco una de sus palabras para que veamos que quizás estamos ahí como viendo muy poco aún. Tú mismo, va. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús acabó estas palabras... ¿Hasta 27 has dicho? Sí. Ahí está. Vale. No sé si habéis captado un poco toda la situación que está explicando aquí, y un poco con todo lo que ya sabemos ahora. ¿En qué situación nos puede estar poniendo esto? Hombre prudente, descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos, pero dice que su casa estaba sobre la roca. Recordamos cómo la simbología del ciprés respecto de Dios y del hombre es esa unión con la roca, son capaces de edificarse desde la roca y están enganchados a la roca y no se sueltan. Esa roca que es Cristo, ¿vale? Por lo tanto, nuestra raíz en la roca hace que venga, no nos va a mover. Pero fijaros, descendió la lluvia. Estamos afianzados y en ese momento desciende la lluvia. Y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Y hay que escuchar estas palabras y ponerlas por obra, para que esa lluvia no nos arrastre. Entonces, sabiendo las connotaciones de la lluvia y lo que hemos más o menos dado alguna pista durante las puertas dimensionales, dije, ¿esta lluvia qué puede significar? Pues busqué en la Strong y me ponía lluvia. Vale, es lluvia.
ya está. Vamos a quedarnos aquí y no vamos a darle más. Pero por curiosidad mire las palabras que están justo más cerca de esa palabra. Las inmediatamente superiores y las inmediatamente posteriores, que tienen la misma raíz fonética, aunque Strong no las relaciona. ¿De acuerdo? Entonces sale lo siguiente. Brojé es lluvia, pero brajus es breve tiempo. Vamos quedándonos con todos los conceptos para ver si es que soy yo que quizás pues estoy obsesionado con algunas cosas. Brefos, infante. Bronte, rugir, trueno. Brojos, tender lazo. Brugmos, crujir de dientes. Broma. Artículos de comida permitidos y prohibidos por la ley judía. ¿Vale? ¿Veis lo que engloba todo esto? Dices, bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que esa lluvia, que nosotros la hemos asociado ¿con qué? Muchas veces, con la segunda venida de Cristo. Resulta que viene en breve. Un infante. El infante vino como también en su primera vez como un niño. Bronte, rugir, trueno, rugir como de león pone, ¿eh? Recordamos el león, ¿eh? Y cuando Dios diga su día y la hora, para la gente que no esté preparada será como un trueno, será una cosa abrumadora, no entenderán nada. En cambio, para los que entiendan, será como música celestial. Brojos, tender lazo. ¿Os acordáis de tender lazo del cazador? ¿Cuántas veces ha salido? Creo que hasta en Gilgal, en Galaad, muchas veces. Recoger a los suyos con un lazo, tender y llevárselos. Brugmos, crujir de dientes. ¿Cómo define la venida de Cristo para los que no lo esperan? Será como llanto y crujir de dientes. El tender lazo en este caso puede ser También para al revés. Al revés, ¿no? Para los que no. Atados en manojos para ser quemados. Sí, señor. Y fijaros el último, porque broma. Artículos de comida permitidos y prohibidos por la ley judía. ¿Qué nos está diciendo? Porque son Que palabras en griego, ¿eh? son en griego, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que estar pendientes de la alimentación, porque en ese día, si no estamos pendientes, esa raíz no va a estar fijada a la roca. Nos está diciendo que tenemos que estar pendientes de las normas de comida y de alimentación que nos marca la Reforma Pro Salud. Fijaros en una sola palabra, y ya os digo, os repito, quizás lo voy a exponer como una apreciación personal, porque evidentemente yo no lo sé todo, y esto, dices, otra casualidad, porque me ha pasado en otras cosas parecidas que aún no se han expuesto por esto, porque la Strong no lo relacionaba, pero justo en la raíz fonética tiene un significado que encaja perfectamente con todo lo que estamos haciendo alrededor de puertas dimensionales. Por lo tanto, no nos cerremos y estemos atentos, porque quizás haya tanta luz a surgir a través del estudio de las raíces fonéticas y del sonido de las palabras, de la voz, del poder de la palabra, que vamos a quedar, creo que sorprendidos, ¿eh? Muy sorprendidos. Y no es broma, ¿eh? Bueno, recordemos Fijaros. que esta es la forma de estudiar de quién. De los De judíos. los judíos. Los judíos hacen un estudio bíblico y el estudio bíblico consiste en coger cada palabra, buscar raíces y determinar lo que significa. Fijaros, hay pasajes bíblicos que no acabamos de entender muy bien por qué los judíos iba a decir una palabra, se enfadan tanto o se ponen de tal manera que lo quieren matar. Dices, porque le dice que fijaros en la viuda de Sarepta de Sidón, por eso lo persiguen y lo quieren asesinar. ¿Por qué diga eso? Porque había muchas viudas y solo la viuda de Sarepta fue visitada por Elías y ya se ponen todos contra él. Claro, era judía.
Pero fijaros, como vimos que Sidón, vimos que Sarepta tenía su significado y como el tercer Elías tiene el significado que tiene. Por lo tanto, ellos vieron más, los escribas, que conocían a profundidad todos los textos y conocían el significado de las palabras, cabalistas, sabía lo que le estaba diciendo Jesús. Le estaba diciendo exactamente eso, que serían no elegidos. Y dices, ¿qué? ¿Que nosotros no vamos a ser elegidos? Con eso, con esa parábola, con esa cita, ya se cabrearon, se enfadaron de tal manera que a por él. Y él se escapó entre la gente. Y lo entiendes luego, cuando has analizado el significado de esa particularidad bíblica en ese punto concreto. Bueno, más adelante nos hace una explicación de, bueno, analogías agrícolas, analogías de un poco de todo tipo. Voy a leer una cita de Elena White que dice, palabras del Gran Maestro, página 8, dice, en la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La deidad se reveló en la humanidad. La gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Por lo tanto, así en el cielo como en la tierra. Él habló en idioma terrícola para que nos entendiéramos todos. No dijo, esto es una puerta dimensional que tiene una espiral, que cuando vibra, entonces hay un electromagnetismo que... No pudo, no. Lo que esa gente entendía era lo que vivía. Ahora es otro tiempo. Te metes en internet, el electromagnetismo. Es la fuerza que... O sea que es otra manera, pero en realidad es lo mismo. Porque es la verdad presente unida al mensaje de la raíz. O sea que los conceptos se amplían. Sí. La verdad se amplía. Es necesario, además. No dice que aumentará la ciencia en el tiempo del fin en todos los sentidos, no solo la ciencia del hombre, sino la ciencia de Dios. Pues eso implica que la gente cada vez está más separada de lo espiritual y requiere de más explicación, de más... Pero por eso también, para conocer esos conceptos que Jesús habló y los profetas de antaño hablaban, es necesario conocer las costumbres del pueblo judío. Sí. Y así entendemos el por qué se dijo lo que se dijo, por qué se utilizaron las analogías que se utilizaban. Pero es conveniente conocer. Por eso la vida en el campo te acerca más a esos tiempos. Ver, vivir la tierra, entender cuándo toca que un naranjo se recojan las naranjas, cuándo florece el almendro y todas esas cosas. Si no tienes una vida cercana, pues es más difícil de entender. Ahora, por ejemplo, lo que hablábamos de la brea. Aquí, tú no te imaginas cómo se hacía la brea antes para los barcos. Y ahora incluso vimos que hasta era muy difícil o casi imposible encontrar a alguien que te lo explicara exactamente. Yo solo encontré una web con esos dibujos que realmente habían explicado y dibujado lo que realmente se hacía para extraer ese material. Incluso en algunos recordáis que ponía que no se podía llegar a saber exactamente todos los métodos. O sea que todo lo que se está perdiendo con el tiempo, con tanta modernidad, que quieras o no, pues también está bien, pero hace que nos separemos cada vez más del aspecto natural. Entonces, aquí hay una pregunta abajo que dice, en la parábola del sembrador Jesús habló acerca del engaño de las riquezas. ¿Qué quiso decir él? ¿Cómo pueden las riquezas engañar aún a los que no las tienen? Pues sí, hay pocos ricos en el mundo, ¿no? A nivel material, ¿no? Pero hay mucha gente que desea ser rica. Y nos afanamos en conseguir ciertas cosas para ser ricos de cosas humanas.
¿no? De lo material. Y ese afán también hace que pierdas el qué, el norte, ¿no? Pierdas la orientación, ¿eh? Entonces no te orientas. Nos recuerda también otras parábolas, como la de la viña, también en palabras vidas de Gran Maestro, que dice: la parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La Iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Recordad que el acceso a la viña estaba para cierta gente, ¿no? Y luego, al ver que no se cuidaba esa viña, pues fueron a buscar a otros, ¿no? Igual que la parábola de ese rey que envía a 2 mensajeros a buscar al pueblo para celebrar una boda, ¿no? De esto luego Víctor hablará más claramente y haremos más análisis, pero esa parábola tiene una connotación muy interesante. De esa parábola lo que me fue curioso fue el tema de forzar, porque dice forzarles a entrar. ¿Eh? No sé si lo habéis leído. Fuérzalos a entrar. Ostras, eso es muy fuerte, ¿no? Y dice, venga, y lo obligas a entrar. ¿Eh? Pero en cambio, si tú buscas la connotación y le buscas el significado, también implica repetición o abrazar con el brazo. O sea, cuando tú coges a alguien le dices, ven, ven, y le coges y le llevas, ¿eh? Y no solo intentarlo una vez, sino intentarlo de manera repetida, ¿eh? Y explicarle y volver a intentarlo. Oye, mira que tal, oye, mira que... No abandonar a esa persona, ¿no? A no ser que al final ya después repetidas veces pues ya pues imposible, ¿no? Pero que seamos insistentes en explicar el mensaje a todos aquellos gentiles, ¿no? En este caso aquí en la parábola, para que vengan al redil. El legado creativo de Cristo. En la lección del jueves nos habla de cómo mucha gente o muchos discípulos y apóstoles a lo largo de la historia han ido utilizando parábolas. Y también nos pone el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo, aparte de ser muy descriptivo y de analizar constantemente todo texto y explicarlo de manera muy sistemática para que entendiéramos la progresión lógica de todos los acontecimientos, que incluso a veces se le caracteriza como de, no sé si tú a veces lo dices siempre, de difícil de entender, ¿no? En la misma Biblia, pues también utiliza parábolas, igual que en Apocalipsis se utilizan símbolos, como hemos visto antes, ¿no? Aparte, aquí hace énfasis también en lo que decíamos antes, en lo que es el Apocalipsis. Hemos visto antes que el Apocalipsis también utiliza muchos símbolos, constantemente son símbolos, ¿no? Y que eso, pues evidentemente está dirigido al tiempo del fin para que todas las épocas entendieran su parte de verdad presente, extrayéndolo de cada uno de estos símbolos. Para acabar un poco me gustaría recordar la parábola, aquella en la que Pedro, ¿no? Creo que es Pedro, ve aquel lienzo que baja con todas las especies animales, ¿no? Y le dice Dios, mata y come, ¿no? Y había de todo, había reptiles, había todo tipo de cuadrúpedos, ¿no? Y que mucha gente pues ha asociado con que, mira, podemos comer de todo, ¿no? Y aquí, después, si seguimos leyendo en la parábola, al final nos explica cómo eso, porque el Pedro le dice, oye, yo no he comido nunca un animal inmundo, ¿no? Y dice, no, lo que yo he purificado, tú no vas a decir ahora que no es bueno, mata y come, ¿no? Pues si leemos más adelante, seguimos leyendo la parábola, luego hay una explicación, y se explica que eso simplemente son las diferentes personas, las cuales unas eran judíos y otras fueran gentiles, ¿no? Y que no tenía que pararse en los judíos, sino que tenía que llegar a los gentiles, y tenía que llegar el mensaje. No tenía nada que ver con la alimentación. No tenía nada que ver. Lo que él estaba diciendo es... Una analogía. Exacto. O sea, eso es... Siempre me gusta recordar esta parábola porque es mucho más profunda que no solo eso, ¿no? No podemos buscar esa excusa para no entrar en lo que es la reforma prosalvo, ¿no? Y bueno, y para acabar, me gustaría leer la lección del viernes,
que nos recuerda unos textos de Elena White. Dice, Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Fijaros, Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Ponía una parábola, ponía un símbolo, ponía algo, sí, para que la gente lo entendiera, pero a la vez para que investigáramos sobre ese símbolo. Sobre todo la gente que lo va a entender siglos después. Lo que decíamos, intentar entender qué esa persona entendía por siembra y cuándo se realizaba en la zona del Mediterráneo oriental, ahí sí, oriental. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino también de la gente de otras nacionalidades. Otra vez Cristo tenía verdades para presentar, que la gente no estaba preparada para aceptar ni aún para entender. Por esta razón, también Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida. La experiencia o la naturaleza cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino también hablaba al corazón de los distintos oidores. O sea, lo que hemos dicho hasta ahora, fijaros, ya pensaba en que el Evangelio llegara a otras nacionalidades, no solo al pueblo judío y a los que entendían concretamente las costumbres judías, sino a todo el mundo. Y a todos los tiempos. Y a todos los tiempos. Todos los tiempos. Exacto. El mensaje es atemporal y no entiende de edades, ni razas, ni sexos, ni nada. Es muy interesante. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí, porque vamos a empezar ya lo que es la quinta parte del tercer Elías. Y nada, que Dios os bendiga.